Que Dios te bendiga, mi amado hermano en Cristo y mi amigo, que ya eres parte de tu canal cristiano, reflexionesdelpastor.com. Y hoy te traigo un tema bien importante porque mucho se ha hablado sobre la supuesta relación entre ángeles y mujeres en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, específicamente el libro de Génesis, capítulo 6. Y también se ha hablado que de esta unión nacieron gigantes. Bien, en el nombre de Jesús ahora vamos a desmentir todo esto, porque todo esto, mi amado hermano, es puras fábulas sin ningún tipo de fundamento bíblico. Bien, vamos a ver qué fácil, con la ayuda de Dios, el Señor te va a traer hoy revelación poderosa sobre este pasaje. He pasado mucho tiempo estudiando este pasaje con la ayuda del Señor, porque aún antes de ser cristiano me traía curiosidad este pasaje, porque antes de ser cristiano leí la palabra, leí la Biblia completa, por supuesto, para buscar contradicciones en ella. Pero gracias al Señor, hoy la leo para obedecerla. Amén. Y desde aquel entonces y luego ya de cristiano, siempre me trajo curiosidad este pasaje, porque escuchaba lo que decía la gente acerca de la relación entre ángeles y mujeres, y realmente nunca me tragué esto porque no me parecía lógico, no sentía dentro de mí que esto no estaba bien. Y cuando me convertí al Señor, pues sosegadamente le pedía que me diera la revelación de qué era lo que pasaba en este pasaje, qué realmente está diciendo la Escritura en este pasaje. Bien, vamos a ir a Génesis capítulo 6 y vamos a leer del verso 1 al 4. Génesis 6, verso 1 al 4. Y leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Gloria sea el Señor. Vamos a ver, primeramente existe vamos a entender algo, primeramente qué es lo que estaba pasando. Porque es importante, hermano, que tú sitúes siempre las cosas en el contexto. Primeramente tú tienes que saber qué es lo que estaba pasando aquí. Bien, ¿qué es lo que estaba pasando? Lo dice en el verso 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, ¿qué es lo que estaba pasando? Bien, estaba pasando la multiplicación de los seres humanos, la multiplicación de los hombres. Era un mandamiento de Dios que se multiplicasen los hombres, que llenáramos la tierra, porque Dios nos las había dado en posesión. Ahora vamos a ver que existen dos tipos de multiplicación. Una que es según la voluntad de Dios y una que no lo es. Es importante comenzar de este punto porque esto es lo que nos va a decir qué es lo que está pasando en este pasaje. Amén. Bien, la multiplicación según la voluntad de Dios es la multiplicación como lo hizo Adán y Eva. Y es importante que repitamos Adán y Eva. Adán y Eva. ¿Qué esto quiere decir? Un hombre, y déjenme quitar el autofocus que me está desenfocando la cámara bien. Esto quiere decir
un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. No un hombre y 5 mujeres, y un hombre y 20 mujeres, o y 2 mujeres. Es un hombre y una mujer. La manera que Dios quería que los seres humanos se multiplicasen era conforme al modelo original que Él había hecho. Cuando Dios crea al hombre y lo ve solo, no crea a Eva, a María, a Josefa y a Elena. No, para nada. Crea solamente a Eva. Es decir, Dios quería que el hombre tuviera una esposa. Y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que es una sola carne. Dios quería esa unión. Esa es la multiplicación conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es la multiplicación que es contraria a la voluntad de Dios? Es simplemente el pecado, es decir, la fornicación, el adulterio, la poligamia. Es decir, que un hombre tuviese muchas mujeres, muchas mujeres. Vamos a ver qué es lo que estaba pasando aquí. Es esto mismo lo que estaba pasando en este pasaje. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas. Es decir, había una multiplicación, pero esta multiplicación no era conforme a la voluntad de Dios, sino que los hombres se habían lanzado en un desenfreno por fornicar, por multiplicarse, por darse todos los gustos de la carne que ellos querían, y era lo que primeramente, y esto es importante que lo tomemos en cuenta, lo que primeramente nos está describiendo la palabra de Dios que está ocurriendo aquí. Hay una multiplicación. Vamos a continuar. Bien. Es muy extendida, que las personas que salen en el verso número 2 como hijos de Dios eran ángeles. Vamos a leer el verso número 2. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Gloria sea el Señor. Bien. Muchos hablan, inclusive pastores de renombre y teólogos de renombre y universidades teológicas hablan que fueron los ángeles. Vamos a comprender primero por qué es imposible que hayan sido los ángeles. Y luego vamos a seguir estudiando en realidad quiénes fueron. Bien, vamos a buscar Mateos capítulo 22, versos 29 y 30. Dice la palabra: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Es decir, la palabra de Dios nos dice específicamente que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. No está en su naturaleza, porque ellos son seres que no fueron creados para la multiplicación, no como los seres humanos y los seres que Dios creó aquí en la tierra, que nos creó y nos dio el mandato de multiplicarnos. Los ángeles no tienen sexo, simplemente. Es decir, ellos no se multiplican, no se casan ni se dan en casamiento. No son seres que se reproducen o que se multiplican. Simplemente son una creación final y infinita, no eterna, porque tienen principio, inmortal. Es decir, Dios los creó para que permaneciesen para siempre. No los creó para que se siguiesen multiplicando. La palabra del Señor dice claramente que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Bien, vamos a comprender algo. Que un ángel se personifique en una persona, es decir,
tome la apariencia de una persona, no es que se convirtió en una persona. Simplemente es una ilusión que él le da al que está hablando con él para que la persona se sienta más confiada de que simplemente puede hablar con el ángel, pero no se convirtió en una persona. Son dos cosas completamente diferentes. Por ejemplo, si en el momento que el ángel está convertido en una persona, alguien lo trata de dañar, lo trata de matar, no va a poderlo hacer. ¿Por qué no va a poderlo hacer? Porque no es una persona. Una cosa es tomar la forma de persona y otra muy diferente es convertirse en un ser humano. Para que los ángeles pudieran procrear como tal, tenían que convertirse en un ser humano. Ahora, hay un problema con esto. Hay un problema con esto. El ser humano no solo es la carne. El ser humano no solo es la carne. Tiene que tener vida adentro. Tiene que tener vida adentro. Por ejemplo, si un ángel se convierte en un ser humano que está muerto, pues nada hace. Tiene que tener vida adentro. Y para que el ser humano tenga vida adentro, tiene que ser solamente por la voluntad de Dios. Cuando Dios creó a Adán, dice la palabra del Señor que Él sopló aliento de vida en él. Es decir, puso la vida en la persona. Para que un ángel pueda tener el código genético de un ser humano, primeramente tiene que descender de los seres humanos. Porque no solo es convertirte en un ser humano, sino que tú tienes que tener la cadena genética de los seres humanos. Literalmente, entonces el ángel estuviera creando un nuevo ser humano, aunque sea temporal, que no tuvo ni madre ni padre. Eso no lo puede hacer, absolutamente no lo puede hacer. Eso lo único que lo puede hacer es Dios, porque el único que crea vida es Dios. Una cosa es aparentar un ser humano y otra cosa muy diferente es transformarse 100% en un ser humano. Son dos cosas muy distintas y muy diferentes. Muy distintas y muy diferentes. Así que, aunque los ángeles en la Biblia tomaron forma de hombre para venir y dar mensajes, para conversar con seres humanos y que realmente ellos no se espantaran, aunque de hecho siempre se espantaron, pero bueno, para poder tener una mejor conversación con los seres humanos, ellos tomaron forma de hombre. No eran reales seres humanos. Eran ángeles. Cuando los ángeles fueron a casa de Job, la palabra del Señor dice que dejaron ciegos a los que querían forzarlos. Así que no eran seres humanos. Ellos eran ángeles. Por ejemplo, vamos a tomar ejemplo. En todas estas apariciones marianas, realmente son demonios personificados. Demonios personificados. Pero esas apariciones son falsas. Es decir, es una ilusión. Realmente no es un ser humano el que está ahí. Por supuesto que no lo es, porque no es María, gloria sea al Señor. Amén. Pero tampoco es un ser humano el que está ahí. No es un ser humano el que está ahí. Simplemente es una visión. Es decir, es una apariencia. Toman la forma. Yo no dudo para nada que tanto ángeles como demonios puedan tomar forma de personas. Eso es indudable. Es más, he tenido experiencias sobrenaturales con ángeles. He tenido experiencias sobrenaturales con ángeles 3 veces en mi vida. Gloria sea al Señor. Amén. Dios está de testigo que no miento. Y parecían personas, pero no eran personas. Amén. Es decir, una cosa es parecer y otra muy diferente es ser. Así que esta teoría de que los ángeles se convirtieron en seres humanos es absolutamente falsa. Absolutamente falsa. ¿Por qué razón? Porque no pueden hacerlo. No pueden hacerlo. Porque para que exista un ser humano, así sea 5 minutos, tiene
el poder de Dios tiene que darle vida a ese cuerpo. Tiene que darle vida a ese cuerpo. Así que una cosa, ellos pueden aparentarlo, pero no pueden hacer un ser humano, porque el ser humano no es tan solo un ser viviente, es alguien que tiene una cadena genética y que tuvo que haber descendido de Adán para que sea un ser humano y tenga la capacidad reproductiva de un ser humano. Hay que comprender eso, pero muy requete bien claro. Bien, vamos a seguir. Ahora, vamos a ver también, vamos a entender algo que inclusive en el cielo se pueden hacer cosas como se hacen aquí en la tierra. Entonces un ángel pudo haber venido y haber comido con los seres humanos. Eso no quiso decir que él era un ser humano. Por ejemplo, el Señor comió después de estar resucitado. Lucas capítulo 24, verso del 41 al 43. También dice la misma palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 22, verso 2. Dice, en medio de la calle principal de la ciudad y a cada lado del río crecía el árbol de la vida, que da fruto cada mes, es decir, 12 veces al año. Así que es posible en el cielo también comer. ¿Amén? Es decir, no es que sea necesario, porque nuestros cuerpos van a ser, no van a necesitar energía otra que no sea de Dios, pero es posible que comamos. ¿Por qué razón? Porque el Señor comió después de resucitado. Así que un ángel venga en el Antiguo Testamento y haya probado comida junto con los hombres, no quiere decir que se hizo un ser humano. Simplemente es un ángel y nada más que un ángel. Ahora, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Cuál es la verdadera identidad de estos hijos de Dios? Vamos a volver a leer el verso 2. Bien. Dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Es simple, son simplemente hombres. Ahora, vamos a entender algo. Son personas del sexo masculino. Del sexo masculino. Bien, vamos a ver que aquí dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres. Aquí no está separando ángeles de seres humanos, sino está separando hombres de mujeres. ¿Por qué razón llama la palabra de Dios hijos de Dios a los hombres del sexo masculino? Porque nosotros fuimos la creación de Dios. Es decir, nosotros nos hizo Dios con sus manos. Ahora, ¿por qué llama a las mujeres hijas de los hombres? Porque fueron sacadas de nosotros. El hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Ahora, la mujer es hecha a imagen y semejanza del varón. Aquí no hay nada escondido, ni hay ángeles, ni hay demonios, ni hay absolutamente nada. Lo único que se está diciendo aquí, lo único que está hablando aquí, la palabra es de pura fornicación. Dice el verso 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse. Fíjense que habla de la multiplicación de los hombres, no la multiplicación de ángeles con mujeres sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí, aquí una palabra clave es mujeres. Es decir, hubo un desenfreno de fornicación. Simplemente lo que está ocurriendo aquí es un desenfreno de fornicación. Ahora, con la ayuda del Señor, yo voy a probar ahora esto que estoy diciendo. Bien. Primeramente, cuando ocurre esto, ¿contra quién se enoja Dios? Vamos a leer en el verso 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre,
porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Contra quién se enoja Dios? Se enoja contra los ángeles, se enoja contra los demonios, los ángeles caídos, es decir, pues es lo mismo, pero para anotar que son ángeles caídos, no los ángeles que obedecen a Dios. ¿Se enojó Dios con los ángeles caídos? ¿Se enojó con ellos? ¿O contra quién se enojó? ¿Quién fue el que estaba cometiendo el pecado? La palabra del Señor lo dice en el verso 3. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando una persona, sea un siervo de Dios, hermanos, sea un ministro, sea un pastor, sea un predicador, sea un evangelista, sea un doctor en teología, se fanatiza? Entonces, que cae en estas herejías. Porque el fanatismo es malo, el fanatismo no es fe, el fanatismo es incredulidad. Y siempre lo digo, al fanático lo pongo en el mismo lugar que el incrédulo. ¿Por qué razón? Porque el incrédulo no cree y el fanático tampoco. Porque creer es tener certeza de las cosas. Cuando tu mente tiene que ya idear más cosas, entonces tú no crees en lo que se te está diciendo. Tú estás haciendo tu propia fe y tu propia doctrina. Eso es lo que pasa cuando las personas caen en el fanatismo. Y el fanatismo es una herejía. El fanatismo es una herejía. Cuando un cristiano cae en el fanatismo, pierde los frutos del Espíritu Santo, porque comienza a ser ofensivo, comienza a inventarse falsas doctrinas, comienza a vivir en las fábulas, porque ya quiere vivir una vida tan sobrenatural que se va realmente sobre lo sobrenatural, porque realmente lo sobrenatural es lo que está incluido en la Escritura, es la palabra del Señor, pero ya se van extra bíblico, así que se van extra sobrenatural. La palabra del Señor dice bien claramente quiénes eran los que estaban haciendo esta maldad, este pecado, esta abominación, porque la fornicación es abominación a Dios. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre. Se enojó contra el culpable, no se enojó contra el diablo. Ahora, cuando el diablo hizo lo que hizo en el huerto del Edén, Dios sí se enojó contra el diablo y lanzó juicio de maldición contra él. Pero en este momento no. En este momento todo el enojo fue para el hombre. Para el hombre. Gloria sea al Señor. Amén. Ahora, alguien puede decir, no, se enojó con las mujeres. Vamos a comprender algo. ¿Crees que una mujer podría decirle que no a un ángel? ¿Crees que podría hacerlo? Primeramente, los ángeles tienen poderes sobrenaturales para simplemente maniatar a una mujer, y si un hombre es capaz con su fuerza de violar a una mujer, amén, ¿cuánto más un ángel no lo haría? Es más, la puede hasta hacer dormir simplemente, la toca simplemente y la hace dormir. Y fornica con ella. Y tiene los hijos. Así que Dios no estaba culpando aquí a las mujeres. Dios estaba culpando a los hombres. A los hombres. ¿Por qué razón? Porque en lugar de hacer las cosas como era su voluntad, cada Adán, una Eva, no, ellos escogieron mujeres. Eran tremendos aquellos hombres, es decir, se habían lanzado desenfrenadamente en la fornicación. Y por eso Dios se enoja. ¿Contra quién? Contra el culpable, contra los hombres. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas sus días serán 120 años.
El castigo fue ¿para quién? Para el culpable. ¿Para quién fue? Para el culpable fue el castigo. Gloria sea al Señor. Bien, vamos a responder en este estudio otra pregunta más importante. También importante, no más importante, también importante. ¿Los gigantes existieron de la unión de ángeles y mujeres? Claro que no. Y eso lo vimos claramente en este estudio, que realmente la unión fue con los hombres. Ahora, vamos a leer el verso 4, aquí más información todavía. Dice la palabra del Señor, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Es decir, antes y después que pasó esto, que los hijos de Dios, que ya vimos que eran simples seres humanos, se llegaron a las hijas de los hombres, que eran las mujeres, habían gigantes. Entonces queda claro de que estos supuestos gigantes no nacieron de esta supuesta relación semiángeles de ángeles con mujeres, sino que antes que ocurriera que los hijos de los hombres se llegaran a las mujeres, como lo está diciendo aquí en la Biblia, habían ya gigantes. Es decir, ¿qué es lo que está queriendo decir el Señor? Que antes de esta ola de fornicación ya existían gigantes. Ahora, ¿quiénes eran estos gigantes? ¿Quiénes eran estos gigantes? Y es claro que no todos los hombres estaban en fornicación. Siempre han habido hombres que han tratado de hacer la voluntad de Dios aún en los primeros días de la humanidad. Y ahí vemos Enoc. Así que la palabra está diciendo, gloria sea al Señor, que estos gigantes no solo nacieron de estas relaciones pervertidas de fornicación, sino que también de las relaciones conforme a la voluntad de Dios habían nacido gigantes, porque habían gigantes también, gloria sea al Señor, en aquellos días, y después que pasa esto, que ocurre la fornicación, esta ola de fornicación que ocurre aquí, que está narrando la Biblia en el libro de Génesis capítulo 6. Ahora, vamos a ver, esto es bien importante, gloria sea al Señor, bien importante. Para darle más profundidad a este asunto de los hijos de Dios, vamos a comprender que los hijos de Dios son creación de Dios, porque Dios tiene un solo hijo. Un solo hijo. Es importante este punto y se me iba a pasar, pero Dios lo trajo a mi mente y a mi corazón. Hijo de Dios es uno solo. Ahora, todo lo que Dios crea son sus hijos. ¿Por qué razón? Porque salieron de sus manos. Salieron de sus manos. Por eso es que la palabra del Señor también llama a los ángeles hijos de Dios. Hijos de Dios. Como también la palabra del Señor aquí está llamando a los hombres hijos de Dios. Gloria sea al Señor. Amén. Ahora vamos a responder esta pregunta también bien importante. ¿Existieron en realidad los gigantes? ¿Existieron los gigantes de los cuales todas estas personas se pasan el día hablando en internet? Lo que ellos le llaman los Nefilim. ¿Existieron los Nefilim? Claro que no existieron. Claro que no existieron. ¿Quiénes eran los Nefilim? Simplemente eran etnias. Es decir, eran familias de personas que eran simplemente mucho más altas que las normales. Vamos a poner prueba a esto. Bien, primeramente, y esto no es la prueba que vamos a poner, vamos a poner pruebas bíblicas. Primeramente hay que comprender que si las mujeres de Guatemala, de nuestra hermana nación de Guatemala, Dios bendiga a Guatemala, nunca hubiesen visto mujeres de Holanda, que son extremadamente altas, las mujeres holandesas son las más altas del mundo, y las mujeres guatemaltecas son las más pequeñas del mundo, gloria, según los datos generales. Amén.
Si las mujeres de Guatemala hubiesen visto por primera vez a las mujeres de Holanda, con toda seguridad las hubiesen calificado como gigantes. Hay que comprender algo, En aquellos tiempos, aquellos primeros tiempos, la vida, la guerra, la lucha por la supervivencia y la competencia era muy personal, era de cuerpo a cuerpo. Cuando iban a guerrear, iban con espadas, con palos, con piedras, iban a unos contra uno. Entonces, el tamaño de los seres humanos y la fuerza de los seres humanos era literalmente un arma nuclear en aquellos días. No como ahora, que tal vez un hombre súper bajito, pero con una ametralladora, con un lanzacohete o con una bazooka, con un arma moderna, puede literalmente matar a 100 jugadores de fútbol americano. Es decir, hombres de 6 pies y pico y con unos brazos de este tamaño así. Los puede matar, pero tranquilamente con un arma. En aquella época no. Vamos a comprender que cuando Moisés envía a los que iban a reconocer la tierra prometida, muchos de ellos vinieron asustados porque dijeron, estas personas son grandes, estas personas son gigantes. Entonces, para un ser humano de aquella época, de los primeros seres humanos, ver un hombre más alto que él era simplemente algo literalmente terrible. Era ver al increíble Hulk delante. ¿Por qué razón? Porque en aquellos tiempos la fuerza física del hombre lo era todo. El hombre no tenía otras herramientas ni otras armas con que defenderse. Es decir, si venía un grupo, una etnia, una familia, una aldea, un pueblo de gigantes, llamo gigantes, hombres sumamente altos, literalmente los demás tenían que rendirse o morir. ¿Por qué? Porque no tenían ni la más mínima posibilidad. Entonces, por eso, delante de los ojos de los hombres, era bien impresionante ver estos hombres tan grandes. Ahora, vamos a ver por qué estos supuestos gigantes realmente no existieron. Y mucho menos, y cuando hablo de gigantes, no hablo de hombres grandes, hablo de gigantes. Porque estos fanáticos tienen en su cabeza la palabra gigante, la unión de ángeles con mujeres. Es decir, literalmente seres semiangelicales. Y esto es algo diabólico y algo también idólatra, porque esto es una referencia a las culturas romanas y a las culturas griegas que creían mucho en la unión de seres divinos con personas. Podemos ver el caso de Hércules, que era la unión entre un dios, entre Zeus, el señor reprende al diablo, y una mujer. Vemos el caso de Aquiles, el guerrero Aquiles. Todos nos acordamos de la novela de Homero, Troya. Aquiles, el guerrero Aquiles, que era hijo de un ser humano con una diosa, con una semidiosa. Amén. Entonces él era un semidios. Vamos a ver cómo no existieron ningunos gigantes sobrenaturales. Gloria sea el Señor. Y la prueba es clara. Y la prueba es que ellos no pasaron el diluvio. ¿Por qué razón no pasaron el diluvio? Porque Dios destruyó a toda vida. Todo lo que estaba vivo en la tierra se destruyó, excepto lo que estaba en el arca. Es decir, Noé y su familia. Y Noé y su familia no eran gigantes, eran personas normales. Vamos a decir así, de un tamaño natural que no se le asemejaba con personas con gigantes. No pasaron el diluvio.
Está claro eso, ¿verdad? Todos estamos claros de que no pudieron pasar el diluvio los gigantes, de ninguna manera pudieron pasarlo. Amén. Ahora, ¿por qué la Biblia después del diluvio sigue hablando de gigantes? Bien, vamos a ver cuántas veces la Biblia habla de gigantes. Vamos a leer algunos versos. Gloria sea el Señor. Amén. Habla en otras partes también. Vemos en la batalla de David contra Goliat, pero vamos a leer estas. Dice Números 13:33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Vamos a ver cómo habla de una raza humana, es decir, una etnia. Raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Estoy leyendo aquí la versión Reina Valera 1909. Literalmente, al ver esta raza, esta etnia de personas, y vamos a ver cómo aquí en este tiempo tan moderno y que tanto nos hemos mezclado una raza con la otra, una etnia con la otra, algo que antes no se hacía. Antes no se hacía. Los filisteos estaban con los filisteos y los hebreos con los hebreos. Es decir, eran así. ¿Por qué razón? No por una cuestión tan solo de que la etnia permaneciese, sino que eran literalmente enemigos unos de otros. No como ahora que hay un mundo globalizado. Pero aún así, si tú vas a Holanda, vas a ver personas mucho más altas que si vas a Guatemala, por ponerlo así, por poner un ejemplo. Y pongo el ejemplo de Guatemala porque me di a la tarea de buscar cuál es el país que tenía la etnia más pequeña del mundo en este momento a nivel poblacional, es decir, un % alto, y es Guatemala. Va a haber diferencia de tamaños. Si vemos, las mujeres argentinas son las más altas de toda Latinoamérica. Es decir, las personas en Argentina son bastante altas con respecto a otros países. Por ejemplo, creo que mi país está como en el 5º lugar de Latinoamérica, el 4º o 5º lugar de Latinoamérica. Es decir, hoy en día también vemos como las etnias son diferentes. Ahora, cuando estos hebreos que no tenían fe en Dios vieron a unas tribus mucho más altas que ellos, dijeron, estas personas es como si tuvieran una bomba nuclear y nosotros le queremos ganar con una liga y papelito de los que hacíamos en la escuela, tiratacos, no sé cómo le decían ustedes, gloria sea al Señor, amén. Es decir, no se veían menores que ellos. Dice la Biblia que eran como langostas, es decir, como insectos se veían al lado de estos hombres. Pero vamos a ver que estos hombres eran después del diluvio. Así que no era ninguna raza de ángeles con mujeres. Simplemente eran etnias humanas. Está en el código genético de los seres humanos. Aunque Dios le hizo reset a la humanidad, es decir, destruyó todo y dejó nada más a Noé y a su familia, aún así, como eso va en los genes de los seres humanos, que unos seamos más altos, unos más bajitos, unos más delgados, unos más obesos, naturalmente somos así. Entonces eso cada cierto tiempo vuelve a salir. Cuando ese gen que permanece inactivo, permanece recesivo durante muchas generaciones, comienza a estar activo, es decir, sale una persona. Si esa persona se casara con otra persona que también tiene ese gen, absolutamente de ahí para allá van a salir hombres altísimos. Y eso es lo que pasa con hijos de deportistas que salen altísimos también. ¿Por qué razón? Porque se está fijando ese gen, Bien, vamos a ver en la palabra del Señor dice en Deuteronomio capítulo 2, versos 10 y 11. Dice, los semitas habitaron
en ella antes pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Por gigante eran ellos tenidos también como los hijos de Anac. Y los moabitas los llaman emitas, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es 9 codos y su anchura 4 codos, según un codo de un hombre. Es decir, estas etnias de personas eran extremadamente grandes. Hay que comprender algo. Primeramente, estas personas de los primeros seres humanos vivían una vida realmente muy física, una vida muy física. Eran hombres fuertes, eran hombres que estaban listos para la guerra, y eso era realmente, en aquella época solamente sobrevivían los fuertes. Entonces había lo que llamamos una selección natural. Esa selección natural se acaba luego que el hombre se civiliza. ¿Por qué razón? Porque cuando el hombre se civiliza, de manera especial, apoyado también en la palabra de Dios, se comienza a tener misericordia de los débiles. Se comienza a tener misericordia de los menos fuertes. Pero en aquella época no. En aquella época sobrevivían nada más los más fuertes. Entonces realmente se casaban con los más fuertes porque ellos buscaban eso. Porque era de la manera que ellos hacían que su etnia, su pueblo fuera más poderoso y venciera a sus enemigos. Si un rey quería tener un ejército poderoso, él iba a buscar hombres y mujeres, como esclavo tal vez lo buscaba, que tuvieran una genética buena. ¿Para qué? Para que luego le diera hijos con una genética buena y esos hijos, fuera luego los miembros de su ejército. Gloria sea al Señor. Es decir, vamos a ver que acabamos de ver que después del diluvio, la palabra del Señor continúa hablando de los supuestos nefilim. Así que los nefilim no son el resultado de la unión de ningún ángel con ninguna mujer. Porque hemos visto claramente el estudio de que Dios se estaba refiriendo solamente a los hombres, al sexo masculino, a los que Él había creado. Eran sus hijos porque los había creado a imagen y semejanza de Él. A imagen y semejanza de Él. Tanto es así que cuando recibimos a Cristo, somos hechos hijos de Dios. ¿Por qué razón? Porque realmente Dios nos tiene como hijos. Ahora, ¿quiénes éramos los hijos de Dios? Éramos los hombres, los del sexo masculino. Pero ahora que vino Cristo, ya no hay hombre ni mujer. Así que entonces ahora Dios nos ve como uno solo. Pero en el principio, Dios, quien tuvo en el corazón crear, fue al ser humano masculino. Masculino. Y la mujer es hija del hombre. ¿Por qué razón? Porque nació de él. Nació de su costilla. No es una creación que Dios creó desde cero. A nosotros los del sexo masculino, Dios nos creó desde cero. Pero a la mujer no. Por eso, en el Antiguo Testamento, Dios veía a los hombres como sus hijos y a las mujeres como las hijas de los hombres. Espero que esto te haya servido de gran bendición. Comparte este video porque hay mucho. Yo pudiera abundar mucho más sobre el tema, pero creo que es más que suficiente. Creo que es más que suficiente. En el verso 1 del capítulo 6 se dice qué estaba pasando. Había multiplicación, había fornicación. En el verso número 2 dice que los hijos de Dios, que viendo los hijos de Dios, a las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí
mujeres, había fornicación, había poligamia, escogiendo entre todas. Es decir, no era algo que era por amor ni nada por el estilo, simplemente era un acto de desenfreno sexual. Es decir, era una época de pura fornicación. Pura fornicación. En el verso número 3, Dios mismo dice quiénes eran los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre. Es decir, él dijo bien claro quién era el culpable de esta fornicación, quién estaba incurriendo en este delito espiritual, quién estaba incurriendo en este pecado de fornicación. Era el hombre, y por eso le pone límite a su vida. Gloria sea al Señor. En el verso número 4 dice claramente que habían gigantes, gloria sea al Señor, en aquella época, es decir, y igual después y también después, es decir, no fue el resultado de esta fornicación que estaba ocurriendo, sino que también de uniones santas, es decir, de uniones que eran conforme a la voluntad de Dios, también nacieron gigantes. ¿Por qué razón? Porque Dios en el código genético del ser humano puso muchos diferentes caracteres. Los seres humanos no somos de una sola manera. Unos somos altos, unos somos bajos. Unos somos delgados, otros somos obesos. Unos somos más fuertes, más musculosos. Unos menos fuertes, menos musculosos. Gloria sea al Señor. Es decir, hay una riqueza genética en el ser humano que Dios hizo. Y eso es lo que estaba diciendo, que habían comenzado a surgir esos genes de altura, de hombres altos, de etnias muy altas, y eso queda probado de que era una cuestión genética de los seres humanos y no de la unión de ángeles. Queda probado como cuando después del diluvio los gigantes siguen estando presentes dentro de los seres humanos. Así que era algo bien humano y bien de los hombres. Recuerda compartir este video, mi amado hermano, porque hay muchos por ahí siguiendo falsas doctrinas, muchos predicadores metidos en el fanatismo religioso, y los cristianos no somos fanáticos, nosotros somos entendidos de la palabra de Dios, y esto es otra cosa. Una cosa es ser fanático, otra muy diferente es ser entendido de la palabra del Señor. Comparte este video, compártelo con los hermanos de tu iglesia. Haz listas de reproducción con mis videos y compártelos con los hermanos de tu iglesia, compártelos con tu familia, compártelos en los grupos de Facebook, en tu perfil de Facebook, compártelo en otros canales de YouTube. Tal vez estás viendo un canal de YouTube que están hablando sobre el tema. Ponle el enlace de mi video. ¿Para qué razón? Para que tengan entonces base con qué entender realmente qué es lo que Dios está diciendo en Génesis capítulo 6. Los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Este es el pastor Eduardo Gutiérrez. Que Dios te bendiga. Es mi mayor y único anhelo. Amén.